La primera es el compromiso del Gobierno de España con Extremadura y con el ferrocarril de Extremadura. Y esto no son palabras vacías, sino que hay datos que contrastan efectivamente ese compromiso del Gobierno de España si lo comparamos además con los compromisos de gobiernos anteriores. En este año y medio que lleva el nuevo Gobierno, hemos adjudicado 460 millones de euros, es decir, es la comunidad autónoma, la segunda comunidad autónoma per cápita donde el Ministerio de Fomento más ha invertido del conjunto de España. Hemos licitado más de 670 millones de euros. También Extremadura está a la cabeza en licitación per cápita del conjunto de comunidades autónomas de esa licitación que ha hecho el Ministerio de Fomento. Por tanto, hay un compromiso con el ferrocarril en Extremadura. Ahí están los datos y ahí está la evidencia, más allá de las palabras. Es más, también nos hemos comprometido en esta reunión con que efectivamente las obras van a estar terminadas, las obras para que efectivamente haya doble vía entre Plasencia, Mérida y Badajoz a final del año que viene.